Hola a todos, mi nombre es Ángela Quiroz, soy interna de séptimo de la Universidad de Talca de Medicina y les voy a hablar hoy sobre el síndrome vertiginoso o patología vestibular. Aquí están los temas de los que voy a estar hablando. En primer lugar, una pequeña introducción, una aproximación diagnóstica sobre el paciente que se presenta con un síndrome vertiginoso, algunas patologías específicas y el síndrome vestibular agudo. Ya, para iniciar hay que saber qué es lo que es el vértigo. El vértigo es un síntoma, no es una patología en sí, que los pacientes describen como la falsa sensación de movimiento del sujeto o de su entorno, habitualmente de características rotatorias. Pero también puede tener otras características, no es necesario que sea rotatorio. Puede acompañarse de síntomas vegetativos o auditivos. En general se produce por una alteración en el sistema vestibular, ya sea en su porción periférica o central. Tiene una prevalencia del 7%, con predominio en el sexo femenino y adultos mayores. En más del 90% de los casos, el vértigo será de origen periférico. ¿Y por qué es importante abordar esta patología? Es porque es uno de los motivos más frecuentes de consulta en APS, entonces hay que saber más o menos qué direcciones tomar con cada paciente. En cuanto a la fisiopatología del vértigo, es importante, tal como sale aquí en este diagrama, mencionar que la postura y orientación espacial está dado por la función coordinada y complementaria entre tres sistemas sensitivos, los que son el sistema visual, el sistema sensitivo somático y el sistema vestibular. Cuando uno de estos sistemas falla, los otros dos buscan compensar ese sistema. Y la etiología del vértigo, el sistema que mayormente se ve afectado es el sistema vestibular. Dentro de las funciones que va a tener cada sistema, el sistema visual va a ser el encargado de recibir y conducir la información visual desde la retina hacia la corteza occipital. El sistema sensitivo somático va a aportar la información propioceptiva de las articulaciones y los receptores musculares, mientras que el sistema vestibular va a entregar información sobre la gravedad, los movimientos de rotación y de aceleración del cuerpo. Los receptores a los que va a llegar esta información van a ser los que salen aquí en la imagen y que se ubican en el oído interno, que son el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, que como sabemos son tres: el canal anterior, posterior y el canal horizontal. Estos van a hacer llegar la información hacia la corteza y desde aquí la corteza va a emitir información para mantener el tono postural y al mismo tiempo que va a controlar los movimientos coordinados de los ojos. El vértigo vestibular es el más frecuente, como ya mencioné, y suele acompañarse de náuseas, nistagmo, inestabilidad y ataxia de la marcha. Puede producirse por lesiones del sistema vestibular, ya sea en su localización periférica, que es cuando se ven afectados algunos de estos elementos, el sáculo, el utrículo o los canales semicirculares, o bien por lesiones a nivel central, en la cual los principales órganos afectados son el tronco cerebral o el cerebelo. Esta lesión va a traducir una menor descarga del sistema vestibular afectado, pero que al momento de ser integrados en el cerebro, este los va a censar como que son movimientos, aun cuando no existe este. Por eso el paciente refiere movimientos cuando no lo estaba haciendo. Aquí hay una tablita con las distintas etiologías del vértigo. Por ejemplo, el vértigo posicional paroxístico benigno es el más frecuente, con una frecuencia del 18%. El vértigo somatomorfo, que es una patología más bien psiquiátrica, que corresponde al 15%. El vértigo vestibular central, de origen central, es el 12%. La migraña vestibular, un 11%, la enfermedad de Meniere, un 10%, la neuronitis vestibular, un 8% y la vestibulopatía bilateral, 7%. Existen distintas formas de clasificar el vértigo. Yo aquí las clasifiqué según lo más común. Según origen, esta se puede clasificar en periférico o central. Más adelante voy a hablar de las características de cada uno, pero es importante mencionar que el vértigo central siempre constituye una emergencia o una urgencia médica, ya que hay que descartar alguna patología grave, por ejemplo una ACV. Y según temporalidad van a haber tres tipos: el síndrome vestibular episódico, que son crisis de vértigo repetidas en el tiempo. Estas pueden ser cortas con una duración menor a 5 minutos o pueden ser largas con una duración mayor a 5 minutos e incluso días.
Está el síndrome vestibular agudo, que es un episodio de vértigo mantenido que dura de horas a días. Y el síndrome vestibular crónico, que son síntomas vestibulares persistentes en el tiempo, con una duración mayor a 12 semanas. En cuanto a la aproximación diagnóstica de un paciente que consulta por vértigo, siempre hay que realizar una anamnesis detallada, preguntándole por la duración, el inicio, la frecuencia, la severidad del vértigo, los desencadenantes, los síntomas asociados, si se asocian náuseas, vómito, hipoacusia, tinnitus y la historia médica previa. Con respecto a la historia médica previa, nunca hay que olvidar preguntar sobre los fármacos que utiliza el paciente, ya que muchos fármacos que son súper frecuentes de uso pueden desencadenar una crisis de vértigo. Aquí hay una tablita en la que se muestran los fármacos más usuales que producen vértigo. Dentro de ellos se encuentran algunos antibióticos como los aminoglucósidos, la eritromicina, las quinolonas, algunos AINES como la indametacina, diuréticos de asa, que en Chile son súper frecuentes para tratar, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, como la furosemida, los antineoplásicos, antiepilépticos, el uso de alcohol y otras drogas, antidepresivos y benzodiazepina. Respecto a estos dos últimos, es súper importante preguntarlos de forma dirigida, sobre todo en los pacientes adultos mayores, ya que en nuestro país muchos pacientes adultos mayores utilizan benzodiazepinas y de forma diaria. Entonces siempre hay que preguntarlo. Y lo mismo con los antidepresivos. Sabemos que la depresión es una patología que igual ha ido en aumento en el último tiempo, entonces no es infrecuente encontrarse con un paciente que consume estos medicamentos. En cuanto al examen físico, este lo que busca es confirmar la disfunción vestibular y distinguir si el vértigo es de causa central o periférica. Se realiza primero un examen otorrinolaringológico completo con el fin de descartar patología de oído y luego se procede a hacer el examen otoneurológico. Dentro del examen físico hay que evaluar distintos puntos. Dentro de ellos se encuentra evaluar la aparición de nistagmo espontáneo, que son movimientos rítmicos y conjugados de ambos ojos. Para esto se solicita al paciente que fije la mirada al centro y hacia ambos lados a 30 grados, tal como lo muestra la imagen de la derecha. Y buscar la aparición de nistagmo, hay que identificar la dirección que sigue la fase rápida e intensidad en las tres posiciones. Aquí hay un cuadrito diferencial entre las características de un nistagmo que orientan a un origen periférico y el nistagmo que orienta a un origen central. Dentro del nistagmo periférico encontramos que este es horizontal, sigue solo una dirección, va a cumplir la ley de Alexander, que es cuando los ojos miran en la dirección de la fase rápida del nistagmo, la amplitud del nistagmo va a aumentar considerablemente y disminuye con la fijación ocular, mientras que el nistagmo central es vertical o multidireccional. El periférico nunca va a ser vertical. No disminuye con la fijación ocular y tampoco cumple con la ley de Alexander. También se debe evaluar la presencia de nistagmo posicional, que lo que hace es buscar la aparición de nistagmo al estimular los diferentes canales semicirculares. Lo normal es que no se presente nistagmo, de lo contrario se hace el diagnóstico de vértigo postural. Se realizan para esto dos pruebas, la prueba de Dix-Hallpike, que es para evaluar los canales posteriores y anteriores, y la prueba de McClure, que es para evaluar los canales laterales. Aquí en la imagen se ve la prueba de Dix-Hallpike, que se realiza como se muestra en la imagen, sentando a la paciente, en este caso en una camilla, y se gira la cabeza 45 grados hacia la derecha, y en esa angulación se lleva la cabeza y el cuerpo hacia atrás hasta dejar la cabeza colgando, tal como se ve en la segunda imagen, y estimulando así el canal semicircular posterior derecho. Para esto se esperan al menos 10 segundos para ver si la paciente presenta un nistagmo. Y en el caso de que no presente 10 segundos, o que si en 10 segundos nistagmo, o que si presente, se espera a que éste ceda y luego se vuelve a sentar al paciente de forma suave y se vuelve a repetir la misma maniobra para el otro lado. Y la prueba de McClure se realiza con el paciente acostado en la camilla con un respaldo en 30 grados para alinear los canales semicirculares laterales. Y aquí la posición inicial es con la cabeza mirando hacia arriba
girándola hacia 90 grados hacia la derecha y buscando la aparición de nistagmo. Y también se realiza lo mismo hacia el lado izquierdo. Si alguna de estas es positiva, entonces se realiza el diagnóstico de nistagmo posicional. Y el seguimiento ocular lento o el seguimiento lento ocular, aquí se le solicita al paciente que siga el movimiento del dedo del examinador en dirección horizontal y vertical. El movimiento en este caso debe ser fluido. Si no es fluido y se ve entrecortado, esto va a orientar a origen central. Se debe realizar también el Head Impulse Test o HIT. Este evalúa el reflejo vestibular ocular. Lo que se hace es que se le pide al paciente que mantenga la mirada en un punto fijo, mientras el examinador con ambas manos va a girar rápidamente la cabeza del paciente, hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Lo normal es que el paciente mantenga la mirada en el punto fijo sin realizar movimientos oculares correctivos. Esta patología, si está alterado, va a orientar a vértigo periférico. Y aquí hay una imagen en la que se ve que el paciente, al girarle la cabeza, la imagen superior, continúa con la vista en el punto fijo. En cambio, en la imagen de abajo se ve que el paciente mueve la mirada y luego la acomoda para el punto fijo. Eso sería un examen alterado. También hay que buscar signos cerebelosos, evaluando el equilibrio con la prueba de Romberg y la marcha en tándem. Hay que evaluar la dismetría mediante la prueba índice nariz y ver si existe disdiadococinesia o adiadococinesia. Y también evaluar la marcha, que esta en general se evalúa desde que el paciente entra a la consulta. Hay que observar si presenta una marcha insegura, inestable o si presenta algún tipo de lateropulsión. Bueno, el estudio vestibular va a estar dado por estos tres pilares. En primer lugar, el estudio del octavo par, que es lo que más frecuentemente se hace, y lo que se realiza una audiometría, la evaluación de movimientos oculares, la presencia no de nistagmos posicional y la prueba calórica. Con respecto a esto, se puede hacer también con videonistagmografía, el cual consiste en unos lentes que se le ponen al paciente con una cámara integrada, que esta cámara lo que va a hacer es grabar los movimientos oculares, teniendo así un registro mucho más objetivo de los movimientos oculares que presenta el paciente. Y también está el video HIT, que consiste en evaluar el reflejo vestibulo-ocular de todos los canales semicirculares y permite localizar el daño de mucha mejor manera que la prueba del octavo par, pero esta prueba no está muy disponible en el sistema público. Y aquellos pacientes en los que se tiene dudas de la patología se les puede pedir un TAC de cabeza o de cerebro y una resonancia también de cerebro. Bueno, ahora que ya hablé sobre que preguntar en la anamnesis, los puntos más importantes del examen físico y algunos exámenes complementarios que se le pueden pedir a los pacientes, voy a hablar sobre las patologías específicas más frecuentes de los pacientes que se presentan con vértigo. Dentro de ellas, el vértigo posicional paroxístico benigno, tal como lo dije al inicio de la presentación, era la causa más frecuente de vértigo, con una incidencia del 10%. El 50% de este va a ceder de forma espontánea en días a semanas y el 50% se va a volver recurrente. Este se produce por el desprendimiento de los otolitos de la membrana otolítica del utrículo, desplazándose hacia los canales semicirculares. Cuando esto ocurre, los movimientos de la cabeza van a generar movimiento de los otolitos, produciendo un mayor movimiento de la endolinfa del canal, la cual se va a traducir en estimulación y el paciente va a sentir este movimiento. Dentro de las causas, estas son variadas, puede ser por trauma, por neuronitis vestibular, por isquemia del sistema vestibular, por estrés, es súper frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, estresadas, que tengan esta patología, posterior a una infección viral o por osteoporosis. La presentación clínica que va a tener esta patología van a ser crisis de vértigo repetidas en el tiempo de segundos a minutos de duración, gatilladas por cambios posturales. Es súper importante que en reposo no hay vértigo. Un paciente que dice que cuando se acuesta siente el vértigo no va a ser un vértigo posicional paroxístico benigno. Este puede acompañarse de náuseas y vómito y el examen físico destaca el nistagmo posicional. El diagnóstico se realiza en general con la historia clínica más el examen físico, pero en casos de dudas se puede solicitar la prueba del octavo par,
la cual debería encontrarse normal, excepto por el nistagmo posicional. Y en cuanto al manejo, este va a constituir las maniobras de reposición de partículas. Van a existir distintas maniobras dependiendo del canal afectado, pero la más efectiva es la maniobra de Play, que es la que se utiliza para el canal semicircular posterior, el cual es más del 80% de las veces el canal afectado. Otra de las patologías más frecuentes es la migraña vestibular. Esta va a afectar al 1% de la población general y al 11% de los pacientes que consulten por vértigo. La fisiopatología no está totalmente clara, pero se cree que tiene componentes de origen central como periférico. Por lo tanto, al examen físico se pueden presentar, por ejemplo, nistagmos con ambas características. Esta se caracteriza por episodios recurrentes de vértigo sin gatillante de minutos a horas de duración. En algunos casos se puede acompañar de cefalea con características de migraña y puede asociarse a síntomas auditivos. En muchos pacientes existe el antecedente de cinetosis o sensibilidad a estímulos visuales. En cuanto al examen físico de la migraña vestibular, este puede ser normal o puede tener nistagmo espontáneo o posicional con características centrales o periféricas debido al origen mixto de esta patología. El seguimiento ocular lento estará alterado. En cuanto al diagnóstico, este es clínico, pero se realiza una vez descartado otras patologías vestibulares. Se debe estudiar con octavo par o video-HIT y si queda la duda, se debe realizar una resonancia de cerebro. Aquí están los criterios diagnósticos en los cuales incluye que debe existir mayor o igual a 5 episodios con síntomas vestibulares moderados a severos de 5 minutos a 72 horas de duración. Que el paciente tenga historia actual o previa de migraña, ya sea con o sin aura, y que cumpla con al menos uno de los siguientes en el 50% de los episodios. Dentro de ellos se encuentra cefalea con al menos 2 de las siguientes características: hemicraniana, pulsátil, moderada, severa en intensidad, agravada por actividad física. Es básicamente una cefalea con características migrañosas. Fotofobia y fonofobia o aura visual. Y por último, el paciente no tiene que tener otra enfermedad que explique sus síntomas. Y en cuanto al tratamiento, lo principal es la prevención. Hay que evitar los gatillantes. En general, los pacientes pueden reconocer un evento que les produce esto. Y si no, se les puede recomendar, por ejemplo, que lleven un cuaderno y que cada vez que tengan un episodio de vértigo, anoten lo que estaba haciendo antes para ver si pueden identificar el gatillante. Durante las crisis se puede dar AINES o difenidol, 25 miligramos cada 8 horas, solo SOS. Y como profilaxis se puede dar amitriptilina o propanolol, pero estos medicamentos igual tienen efectos adversos, entonces siempre se debe evaluar el riesgo-beneficio de darlo. Por otro lado, la enfermedad de Meniere es una causa frecuente también de vértigo episódico y este se asocia a síntomas auditivos. Es más frecuente entre los 30 a 55 años y el 30 a 50% de los casos va a ser bilateral. Fisiopatológicamente corresponde a un desorden multifactorial en donde se ve alterada la homeostasis del oído interno, lo que produce acumulación de líquido endolinfático en el conducto coclear y el sistema vestibular, que va a generar daño en esta estructura. Inicialmente se daña el ápice coclear, afectando a las frecuencias más graves, por lo que el paciente va a decir que escucha bien los tonos, por ejemplo, de las mujeres, que tendemos a tener la voz más aguda, pero con los tonos de los hombres les cuesta un poco más identificar lo que está diciendo. Eso puede ser algo que va a llegar diciendo el paciente. En cuanto a la clínica, estas son crisis recurrentes de vértigo de minutos a horas de duración sin gatillante. Se acompaña de síntomas auditivos unilaterales como tinnitus y aumento de la hipoacusia antes o durante la crisis, y el daño es progresivo, generándose hipoacusia, como ya mencionaba en primer lugar, de los tonos graves y luego de los agudos. Y al examen físico, si el paciente no está en crisis, puede ser normal. Durante la crisis puede haber nistagmos espontáneos de características periféricas en dirección que se aleja del oído afectado, y el equilibrio puede estar alterado, también desviándose hacia el oído afectado.
El diagnóstico y estudio de estos pacientes se realiza con una audiometría, en la cual se va a evidenciar una hipoacusia sensoria neural unilateral de predominio de frecuencias graves. Aquí hay una audiometría clásica de estos pacientes, en la cual se aprecia que la línea azul es el oído que está afectado. No se alcanza a ver bien, pero es el oído izquierdo, en el cual se ve que el paciente con los tonos más graves, a frecuencias más bajas, necesita mayor intensidad, mayor volumen para poder escucharlo, mientras que a medida que los tonos se van volviendo más agudos, a frecuencias más altas, ya logra llegar al mismo nivel que el otro oído. Y también se realiza una prueba colórica en la cual se va a evidenciar hipoexcitabilidad o arreflexia vestibular del lado afectado. Al igual que la migraña vestibular, tiene sus criterios diagnósticos establecidos, en la cual se deben evidenciar 2 o más episodios de vértigo espontáneo de 20 minutos a 12 horas de duración. Debe haber una audiometría con hipoacusia sensorio neuronal unilateral de tonos graves a medio. Pueden haber síntomas aurales fluctuantes como hipoacusia, tinnitus, plenitud aural en el oído afectado, y tampoco debe haber otro diagnóstico que explique los síntomas. Bueno, y el tratamiento consiste en cambios en el estilo de vida, decirle al paciente que lleve una dieta hiposódica, una hidratación abundante, que pueda manejar el estrés y mantenga las alergias ambientales también controladas, ya que se ha demostrado que existe una asociación entre esta y la enfermedad de Meniere, que suspenda el tabaquismo y el alcohol, y la farmacoterapia, que durante las crisis se puede dar difenidol, un antivertiginoso, 25 miligramos cada 8 horas vía oral por 3 a 5 días. Como prevención se puede dar bestahistina, diuréticos tiacídicos, corticoides sistémicos o intratimpánicos que también tratan la hipoacusia, pero estos son como de última línea en la prevención. Y como última medida, ya en pacientes de los que no funciona nada y las crisis son muy repetidas, se les puede proponer la administración de ototóxicos como gentamicina intratimpánica, en la que es ya básicamente crear un daño permanente en el oído. Así que bueno, eso es de manejo especialista, pero siempre se le debe explicar al paciente en qué consiste la terapia. Y por último, la neuronitis vestibular. Esta corresponde a una hipofunción vestibular aguda unilateral. Ocurre por lo general entre los 30 a 60 años sin predominancia de sexo. Se cree que corresponde a una reactivación viral en el nervio vestibular superior o inferior, que podría corresponder a un virus herpes simple tipo 1. Se presenta siempre como un síndrome vestibular agudo, con un vértigo espontáneo, persistente por horas a día, con desequilibrio, náuseas y vómito, y no presenta síntomas auditivos. Al examen físico nos vamos a encontrar con un HIT alterado, con un nistagmo de características periféricas, pero no van a haber focalidad neurológica ni compromiso de conciencia. El estudio y diagnóstico siempre es con historia clínica más examen físico. Cuando hay dudas, realizar un octavo par o un video HIT, y si se sospecha un ACV y no es posible descartarlo por la clínica del paciente, siempre hay que complementar con imágenes. Y el tratamiento: durante la urgencia hay que hidratar al paciente, administrarle antieméticos y sedantes vestibulares como la clorpromacina o la benzodiazepina. Y de forma ambulatoria, reposo, estos pacientes se tienen que ir con licencia médica, antivertiginosos como el difenidol, prednisona, 1 miligramo kilo día por 7 días, y terapia de rehabilitación vestibular que debe ser precoz. Bueno, no sale ahí, pero era de 3 a 5 días. Y por último, voy a hablar del síndrome vestibular agudo. El síndrome vestibular agudo, como su nombre lo indica, es un vértigo de inicio agudo que puede o no acompañarse de inestabilidad, náusea y vómitos, nistagmos, intolerancia al movimiento e hipoacusia. Tiene una duración de horas, mayor o igual a 24, a máximo 48 a 72 horas. El 65% de los pacientes que consulten por un síndrome vestibular agudo en el servicio de urgencia va a tener un vértigo que es de origen periférico. Pero es importante decir que el 20% de los ACV de fosa posterior se van a presentar como un síndrome vestibular agudo,
Por lo tanto, siempre hay que tener el ACV como diagnóstico diferencial en estos pacientes. En cuanto a la evaluación inicial, hay que realizar una historia clínica determinando con exactitud que el síntoma por el que está consultando el paciente se trata de vértigo. Hay que evaluar los síntomas y signos acompañantes y antecedentes importantes, como infecciones previas, consumo de medicamentos, enfermedades crónicas, haciendo énfasis en los factores de riesgo cardiovasculares que tenga el paciente, si ha tenido antecedentes, por ejemplo, de una enfermedad cerebrovascular o de un infarto, sobre todo en pacientes añosos, si tuvo el antecedente de un TEC o de patología psiquiátrica, ya que, como recordarán, la segunda causa de vértigo era el trastorno somatomorfo. Así que también hay que tenerlas presentes. Al examen físico se debe realizar una otoscopía, evaluación de movimientos oculares más el nistagmo posicional, hay que realizar el HIIT, evaluar los signos cerebelosos, evaluación de la marcha y estabilidad postural y siempre buscar focalidades por el riesgo de ACV de estos pacientes. Aquí está la tablita que va a caracterizar el vértigo haciendo las diferencias entre vértigo periférico y vértigo central. En el vértigo periférico la otoscopía va a ser normal o puede estar alterada. En el nistagmo espontáneo este va a ser horizontal, rotatorio, unidireccional y se va a inhibir a la fijación ocular. El nistagmo posicional, si es que está presente, va a ser fatigable, por lo general menos de 1 minuto. El compromiso de conciencia, las convulsiones y focalidad neurológica nunca van a estar presentes y la marcha va a haber una inestabilidad postural con lateropulsión hacia el lado afectado durante la crisis, pero la marcha va a estar conservada. Por otra parte, en el vértigo de origen normal, la otoscopía siempre va a ser normal. El nistagmo espontáneo va a ser horizontal, vertical o multidireccional y no se va a inhibir con la fijación ocular. El nistagmo posicional, si es que está presente, no va a ser fatigable. Aquí sí puede encontrarse compromiso de conciencia, convulsiones o focalidad neurológica. Y la marcha va a tener una inestabilidad severa con lateropulsión variable hacia cualquier lado. Y el paciente a menudo no va a lograr caminar, se va a caer al intentar hacerlo. ¿Cuándo pedir imágenes complementarias en estos pacientes? Lo ideal en estos pacientes es pedir una resonancia, pero como no es algo que tenemos disponible en los servicios de urgencia, hay que pedir un TAC. ¿Y a quién es pedir? Cuando el vértigo es de comienzo súbito en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, cuando tengo un desequilibrio intenso o desproporcionado con el vértigo, cuando existe un nistagmo de características centrales, cuando exista focalidad neurológica, cuando tengo una cefalea de inicio intenso o cuando se presente con disminución del nivel de conciencia. Es básicamente siempre que pensemos que el vértigo puede ser de origen central, hay que pedir sí o sí una imagen para descartarlo. Bueno, una vez descartado que el manejo es de origen central, hay que llegar a tratar el vértigo. Es importante reconocer que el 50% suele resolverse de forma espontánea y la mayoría no va a constituir una patología grave para el paciente. Hay que mantener al paciente en un entorno tranquilo, relajado, inmóvil, con reposo absoluto en la cama o camilla, ya que cualquier movimiento de la cabeza va a empeorar los síntomas. La fijación de la mirada en un punto específico en general favorece el reposo vestibular y, de ser posible, hay que mantener al paciente con la dieta habitual. Si no puede él comer porque está con muchos vómitos o náuseas, entonces hay que administrarle fluidos parenterales. En cuanto al manejo farmacológico, existen distintas líneas. La primera línea siempre son los antihistamínicos. Se utiliza dimenidrato, 50 a 100 miligramos cada 8 horas, vía oral mientras duren los síntomas. En los casos de crisis graves se puede dar ansiolítico como diazepam, primero endovenoso, y una vez que se controla el paciente se puede pasar a vía oral, y los neurolépticos también son una opción. En el caso de los pacientes que están con muchos vómitos y estos son incoercibles, se puede dar antieméticos como la metoclopramida o el ondansetron, que están disponibles en general en los servicios de urgencia, pero es importante
saber que la metoclopramida y en general los antieméticos no se pueden dar en conjunto con neurolépticos, ya que los neurolépticos también tienen un efecto antiemético y al utilizar ambos no se va a cumplir la función de antiemesis y por el contrario se va a empeorar el vértigo. También se puede dar corticoides en aquellos casos graves que no responden al tratamiento ya descrito. Lo que se administra es metilprednisolona, 60 miligramos endovenoso, y luego se continúa con 20 miligramos cada 8 horas. Y también se puede dar antivertiginosos como la cinaricina, que es ya tratamiento para la casa, que son 75 miligramos cada 8 horas por 7 días. Bueno, y por último, los criterios de hospitalización. Hay que hospitalizar a aquellos pacientes con vértigos periféricos de intensidad moderada o grave que no mejoren luego del tratamiento, aquellos pacientes con vértigo periférico e intolerancia a la vía oral a pesar del tratamiento de urgencia, aquellos pacientes en los que luego de la exploración inicial no se puede concluir si el vértigo es de origen periférico o central, y los vértigos de origen central, todos deben ingresarse para ser evaluados por neurología. Otra cosa importante con los pacientes con vértigo es que todos tienen que ser derivados a especialistas, ya sea con un vértigo agudo o si llegan a la consulta de APS y uno realmente verifica que el paciente lo que tiene es un vértigo, hay que derivarlo a especialistas para que le haga los estudios complementarios que ya mencioné. Bueno, y esa sería la presentación de síndrome vertiginoso, espero les haya quedado claro. Muchas gracias.